Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Buscando frenar las oleadas de inmigrantes que llegan a sus costas, la Unión Europea está financiando la construcción de cárceles para refugiados en Libia. Esta es la increíble y muy sorprendente historia que documentó recientemente el periodista Ian Urbina, a quien hemos tenido varias veces en este programa. Una vez más, Urbina le ha dado acceso exclusivo a Efecto Naim para traer esta historia a nuestro público en todo el hemisferio. Pero antes les quiero dar un poco de contexto. En los últimos años, Europa se ha enfrentado al panorama migratorio más complicado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Solo en el año 2015, más de 1 millón de migrantes llegaron a Europa. Venían principalmente de países devastados por el conflicto, la guerra: Siria, Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia. La gran mayoría de los migrantes que buscan llegar a Europa lo hacen por vía marítima, cruzando el Mediterráneo. Por lo general llegan hasta Trípoli, capital de Libia, y desde allí emprenden el peligroso viaje en pequeños botes, hasta en balsas, para llegar a Italia, es decir, para llegar a Europa. Pero cuando Ian Urbina viajó a Libia, lo que encontró fue escalofriante. Para frenar la crisis de refugiados, la Unión Europea está financiando milicias libias que violan rutinariamente los derechos humanos de los refugiados. A continuación, Urbina, el fundador de la organización periodística The Outlaw Ocean Project, los océanos forajidos, y testigo presencial de esta tragedia humana, nos cuenta de primera mano lo que encontró. Inusitado. Miren. Aliou Kande era un campesino originario de Guinea-Bissau, un empobrecido país de África Occidental. Kande abandonó su hogar a finales de 2019 en busca de un mejor futuro. Su objetivo era cruzar el Mediterráneo y llegar hasta Italia. Pero en el camino, su balsa fue detenida por la Guardia Costera libia. Después del incidente, Kande logró enviar este mensaje de voz pidiendo ayuda. Kande fue enviado a Al-Mabani, el peor de una docena de centros de detención para migrantes en Libia. Allí, un guardia lo mató a balazos. Esta trágica historia fue una de tantas documentadas por el periodista Ian Urbina y su organización The Outlaw Ocean Project, pues encontraron que cerca del 90% de los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo son capturados y enviados a prisión. De acuerdo con sus investigaciones, desde al menos 2017, la Unión Europea ha entrenado y equipado a Libia, un estado fallido y dirigido en su mayoría por milicias, para impedir que los migrantes lleguen a las costas europeas. La Guardia Costera libia logra su misión gracias a la inteligencia aérea que le aporta Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea. Frontex utiliza drones y aviones para localizar las balsas de migrantes en el Mediterráneo y luego informan a las autoridades libias. Una vez capturados por la Guardia Costera libia, decenas de miles de estos migrantes son detenidos. En los últimos 5 años, se estima que Europa ha invertido cerca de $500 millones en este sistema. Urbina conoció de primera mano las condiciones de las cárceles donde son enviados los migrantes. La ONU ha dicho que las condiciones de esas cárceles equivalen a crímenes de guerra. Son tan malas como puedas imaginar. Y durante los últimos 5 años, una docena de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia ONU han documentado los abusos en esas cárceles que van desde violaciones hasta extorsiones y asesinatos. Además, el nivel de propagación de enfermedades, la violencia diaria y la falta de comida son un enorme problema. En Libia, es legal que las autoridades detengan a los migrantes indocumentados indefinidamente y sin acceso a abogados. Según Urbina, los guardias de las prisiones exigen a los familiares de los presos sumas exorbitantes de dinero a cambio de su liberación, o incluso los reclutan para trabajo forzado en granjas, construcciones y hasta prostitución en el caso de las mujeres.
Pero indagar sobre lo que ocurre en los centros de detención libios es una tarea extremadamente arriesgada. El equipo periodístico de Urbina se acercó tanto a los migrantes que fueron víctimas de un violento ataque que casi acaba con sus vidas. Me encontraba en la habitación del hotel. Eran cerca de las 8 de la noche de un domingo. Estaba hablando por teléfono con mi esposa cuando tocaron la puerta. Fui a abrirla y 12 hombres armados entraron forzadamente hacia el cuarto, apuntándome en la cabeza con sus pistolas. Me dijeron que me acostara en el piso, me encapucharon y luego me golpearon fuertemente. Me rompieron varias costillas y me causaron daño en los riñones. Aún encapuchado y descalzo, me arrastraron por la recepción del hotel y me metieron en un carro. Me llevaron a lo que ahora sé que es una prisión secreta perteneciente a una milicia del gobierno libio. Mis otros 3 colegas también fueron atacados y llevados a la prisión secreta, donde nos mantuvieron y nos interrogaron durante 6 días. El gobierno estadounidense logró presionar a las autoridades libias para negociar la salida de los periodistas antes de que fuera demasiado tarde, y fueron deportados de Libia por el presunto delito de informar sobre migrantes. Sin embargo, los periodistas no son los únicos en riesgo. Diversas organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja se han dado a la compleja tarea de intentar rescatar a los migrantes en alta mar. Pero las amenazas que reciben por parte de la Guardia Costera libia son tan severas que en pocas ocasiones logran rescatar con éxito a los migrantes para llevarlos a puertos seguros. Datos del Banco Mundial sugieren que las sequías, las cosechas fallidas y el aumento de las mareas desplazarán a 150 millones de personas en los próximos 50 años. Esto acelerará los flujos migratorios en todo el mundo, haciendo aún más urgente la búsqueda de soluciones. Estos gobiernos con amplios recursos están destinando mucho dinero, apoyo logístico, inteligencia y armas a estos otros países para impedir que los migrantes lleguen a sus costas. Esa no es una estrategia viable. No solo es insostenible, es poco ético, posiblemente ilegal y tiene horribles consecuencias para los derechos humanos. Pero ¿cómo entonces se debe abordar la crisis migratoria? Es una pregunta a la que se deben enfrentar gobiernos de todo el mundo, pero que lamentablemente no tiene respuestas claras ni sencillas.